Hola, buenos días alumnos. Hasta ahora estuvimos trabajando, sí, cosas del año pasado, exceptuando lo de módulo, ¿no? Eso ya fue un temita nuevo. Pero recordemos los primeros trabajos que mandé, ¿sí? Que era más de repaso el primero, en donde trabajamos números enteros, racionales, ¿sí? Que colocamos números racionales en la recta real, que son aquellos que se pueden expresar como fracción. A ver, recordemos un poco estos conjuntos. Está primero el conjunto de los números naturales, que son aquellos que sirven para contabilizar, ¿no? Como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta el más infinito. Es decir, la parte entera, pero positiva nada más. Después surge el conjunto de los números enteros, que son aquellos en donde se empieza a contemplar, ¿no? La parte entera, pero negativa, ¿sí? Además de la positiva. Entonces, el conjunto de los números enteros está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, el 0 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Y después vimos el conjunto de los racionales, que son aquellos que se pueden expresar como fracción. ¿Sí? Son aquellos que me dan un número ya con coma, pero que ese número con coma, que es un decimal, ¿no? Ese número decimal se puede expresar como fracción. Porque después vimos el nuevo conjunto de los números irracionales, que son numeritos que tienen coma, ¿sí? Pero no se pueden expresar como fracción. Recordemos, por ejemplo, como la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5. Entonces, este año en cuarto vamos a trabajar los números irracionales. Vamos a hacer cálculos y todas esas cosas, pero antes de empezar a ver dicho conjunto, tenemos que recordar un poco las propiedades de la potenciación y de la radicación, y es por eso que armo este video. Entonces, recordemos un poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 2 al cubo, ¿sí? Y eso me da 8. Ahora, ¿qué nombre recibe cada uno? ¿Y qué significa? Bien, primero el 2, ¿sí? Es la base y el 3 el exponente, ¿no? La base es el numerito que está en el piso, por así decirlo, y el exponente es el que está arriba, ¿no? Elevándolo. Y lo que me indica es la cantidad de veces que voy a multiplicar a la base, que en este caso es 2. Entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar al 2? 3. Eso es lo que me indica. Básicamente me está diciendo que haga esto. 2 por 2 por 2. Y es por eso que da 8, ¿no? 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, les pongo 4 al cuadrado, lo que significa es que voy a multiplicar a la base 2 veces. ¿Sí? 4 por 4, que es 16. Eso es lo que significa la base, el exponente. Y la potencia, bueno, es el resultado final que me queda, ¿no? Y después vamos a ver estas propiedades de acá. La primera es potencia de exponente 0. A ver, por ejemplo, tenemos 2 elevado a la 0. ¿Cuánto da eso? Cualquier numerito elevado a la 0 me va a dar siempre como resultado 1. Por ejemplo, supónganse que pongo entre paréntesis menos un quinto, ¿no? Una fracción. Pero toda esa fracción está elevada a la 0, no importa, va a dar 1. ¿Sí? Todo da 1. Entonces, recordemos algo que dijimos en los anteriores videos, ¿no? Que para generalizar, ¿sí? Si yo en vez de dar 1.000.000 de ejemplos, doy uno solo y con ese me refiero a un montón de numeritos, así generalizo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un montón de ejemplos, voy a hacer uno, pero en vez de ponerle un numerito, voy a poner una letra. Y esa letra va a representar un montón de numeritos, ¿no? Por ejemplo, A elevada a la 0 va a dar siempre como resultado 1. ¿Sí? La A representa todos los numeritos que ustedes se puedan imaginar, menos el 0. Es decir, cualquier número elevado a la 0 te da 1, pero dicho número, es decir, la base, no puede ser 0. Fíjense, 0 elevado a la 0. Me aparece math error.
¿sí? No existe eso. Entonces, por eso se dice que la A en este caso no puede valer 0. Imaginémonos cualquier numerito, pero no el 0, porque si no, no va a dar, ¿sí? Bien, después, potencia de exponente negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, tenemos 3 a la menos 2. ¿Qué es lo que va a pasar con ese exponente negativo? Bueno, lo que pasa es que a este 3 lo vamos a dar vuelta, lo vamos a invertir para transformar al exponente en positivo. Y abajo de este 3 hay un 1, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? Ya el 2 se transformó en positivo y esto, bueno, 1 queda y 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una fracción 2 tercios elevado a la menos 1, ¿no? Bien, sabemos también que cualquier número elevado a la 1 me da ese mismo número, ¿sí? También tenemos que recordar eso. Pero acá lo que cambia es que el 1 está negativo, ¿sí? Entonces no me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que acabamos de decir. Para transformar en esto en positivo, lo que hacemos es dar vuelta a la fracción. Va a pasar el 3 arriba y el 2 abajo. Todo elevado a la 1 positivo. Pero como todo número elevado a la 1 da lo mismo, me queda esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar una forma o una expresión para generalizar esto que estoy diciendo, lo voy a poner pero con letras. Entonces voy a decir que a la menos 1, lo que va a pasar, ¿sí? O en realidad, en vez de poner un 1, porque acá los números van cambiando, ¿no? En vez de poner un número, pongo otra letra. Por ejemplo, B, ¿no? Entonces, un número elevado a otro negativo, lo que va a pasar es que esto se va a invertir, ¿sí? Y como abajo de esta A hay un 1, el 1 pasa arriba, la A abajo, y queda elevado a la B, ¿sí? Donde acá tenemos que aclarar también que la A tiene que ser distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un número dividido 0, ¿sí? No existe eso, fíjense. 5 dividido 0 no me da, 10 dividido 0. Y tiene sentido, porque ningún número multiplicado por 0 te va a dar 10, 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es una forma general de escribirlo. Igual yo todo se lo voy a mandar en Word escrito, ¿sí? Un poco más prolijo. Entonces, sigamos con el de abajo. Potencia de otra potencia. Por ejemplo, tenemos 2 al cuadrado, todo elevado a la 3, ¿sí? Es decir, tenemos un exponente, la base, el exponente, pero todo elevado a otro exponente. Entonces, la propiedad lo que me dice es, cuidado, yo puedo, si quiero resolverlo de adentro y después con el 3 es lo mismo. Pero lo que puedo hacer es multiplicar los exponentes. Me quedaría 2 por 3. Y esto es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Fijémonos, voy a hacerlo acá al costadito. 2 al cuadrado me da 4 al cubo y 2 por 3, 6. Entonces, 4 al cubo me da 64, me parece, ¿sí? Igual, y 2 a la sexta me tendría que dar también 64, ¿ven? Esa es una propiedad. Si tenemos exponentes elevados a otros, lo que podemos hacer es multiplicarlos, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar una forma general de escribirlo, sería de la siguiente forma, ¿no? Otra vez la letra A, por ejemplo, elevado a un exponente B, todo elevado a un exponente C, ¿sí? Lo que va a pasar es que estos exponentes se multiplican, ¿sí? Eso es lo que pasaría. A ver, no nos confundamos con las letras, ¿sí? Esto es una forma general de escribirlo. Básicamente, esto es lo que pasa,
¿sí? Yo lo pongo con letras porque les podría poner 1.000.000 de ejemplos con números, ¿no? Pero para no poner todos esos ejemplos, uno los simplifica poniendo letras, ¿no? Y yo les digo, esta letra vale el número que ustedes quieran, esta B también y esta C también, ¿sí? Siempre y cuando todo no sea cero, ¿no? Porque ya dijimos, 0 elevado a la 0 no da, ¿sí? Entonces, vamos al de abajo, me dice producto de potencias de igual base. Acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un número, por ejemplo, que 3 al cuadrado por 3 a la 1, ¿no? Lo que me plantea esta propiedad es que si hay dos numeritos que se están multiplicando y las bases son iguales, como es en este caso, lo que podemos hacer es sumar los exponentes, ¿sí? Y dejar a la base igual y poner una nada más, ¿sí? Es decir, la base queda como 3 y lo que voy a hacer es sumo los exponentes. Entonces, veamos si da lo mismo, ¿no? 3 al cuadrado me da 9, por 3 a la 1, 3. 2 más 1, 3. Entonces, por un lado me quedó 9 por 3, que es 27, y ahora 3 al cubo, que también es 27. Entonces se cumple esta propiedad, ¿sí? Ojo, igual siempre que verificamos o demostramos algo en matemáticas con letras, no con números. Pero, o sea, para este caso, bueno, para que ustedes lo puedan entender, se verifica. Otro ejemplo, siempre que las bases sean iguales, ¿sí? Aclaro eso. Si este hubiera sido un 3 y este un 4, yo no puedo sumar los exponentes, ¿sí? Tienen que ser iguales. Y se suman cuando es una multiplicación, ¿sí? Recordemos eso. Pongo ese asterisco porque si no se confunde con este puntito. Entonces, por ejemplo, tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Sumar los exponentes. Me quedaría 2 a la 3 más 2. ¿Sí? Y fíjense que va a dar lo mismo. 2 al cubo me da 8, ¿no? Por 2 al cuadrado me da 4. Y de este lado me quedaría 3 más 2, 5. 2 elevado a la 5. 8 por 4 me da 32. Y 2 a la 5, para que lo vean en la calculadora, me da 32. ¿Ven que se verifica? Es lo mismo hacerlo de ambas maneras, ¿sí? Pasa que estas propiedades van a servir para cuando tengamos letras, ¿sí? Porque yo esto lo puedo resolver porque son numeritos. Pero si yo tengo x al cubo por x al cuadrado, por ejemplo, y no van a poder resolverlo por separado. Vamos a aplicar justamente esta propiedad, ¿sí? Bien, entonces, vamos a la siguiente, que es cociente de potencias de igual base, que es algo muy parecido a este de arriba, pero con una diferencia. Sí, lo que tiene en común es que las bases deben ser las mismas, ¿sí? Por ejemplo, 5 a la cuarta dividido, lo podemos poner en fracción también, ¿eh? Dividido 5 al cuadrado, ¿sí? Acá yo no generalicé por falta de espacio, pero cuando lo escriba en Word lo voy a generalizar, ¿no? Por ejemplo, como acabo de decir recién con la X, ¿no? Bien, lo mismo voy a hacer acá. 5 a la cuarta dividido 5 al cuadrado, lo que voy a hacer es, como las bases son iguales y es una división, ahora los exponentes se van a restar, ¿sí? Y restamos el primero con el segundo, ¿sí? 4 menos 2, en ese orden, ¿sí? Yo no voy a hacer 2 menos 4, ¿eh? O si porque este 4 es mayor a este 2, pongo primero el 4 y después el 2. No, ahora abajo vamos a ver un ejemplo de que este es más chiquito que este de acá, ¿sí? Para que lo puedan ver. El video ya se alargó bastante, así que le voy a poner stop y lo seguimos en el otro.